Y hablamos de espíritus que influyen. Por ejemplo, hablamos del espíritu de Caín, que impide darle a Dios lo primero y lo mejor. El espíritu de Saúl, que menosprecia las bendiciones de Dios. El espíritu de Balaam, que es un espíritu de codicia, de avaricia, de ambición y de orgullo. El espíritu de Coré, que es un espíritu de rebeldía. Pero hoy vamos a ver el espíritu de Absalón, espíritu de rebeldía, pero que opera principalmente en el tema de familia. Y opera en lo familiar, hablando naturalmente, hablando biológicamente, y opera en lo familiar, hablando espiritualmente. ¿Qué es lo que abre puertas al espíritu de Absalón? Vuelvo a repetirle. El espíritu de Absalón es cómo operó en un hombre llamado Absalón, que si nosotros nos descuidamos, podría ese espíritu operar en nosotros. ¿Cómo operó o qué es lo que le abre puertas al espíritu de Absalón? El dolor, la tristeza, el resentimiento causado consciente o inconscientemente por una persona en autoridad. Voy a volver a repetirlo. El dolor, la tristeza, el resentimiento causado consciente o inconscientemente por una persona en autoridad. En el caso de la familia biológica, llámese padre y madre. En el caso de la familia espiritual, llámese pastor o líder. Si nosotros no nos cuidamos, las ofensas que suceden entre familias, los conflictos que hay en la familia, pueden abrirle una puerta al espíritu de Absalón para operar y resultar en rebeldía. Les voy a dar un poquito de contexto en la historia. Usted va a encontrar la historia de Absalón desde el capítulo 13 del segundo libro de Samuel hasta el capítulo 18. Encontramos 5 capítulos completos que hablan de la vida de Absalón. Absalón era el hijo del rey David, uno de los hijos del rey David. Absalón tiene una hermana de la misma mamá. David tuvo varias mujeres. David no sabía lo que hacía, que el Señor lo perdone. Pero David tuvo varias mujeres. Una de ellas era la mamá de Absalón y la mamá de Tamar. Pero tuvo un hijo con otra mujer y ese hijo se llamó Amnón. Entonces, Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Y Amnón era solamente medio hermano. Eran hijos del mismo padre, pero no de la misma mamá. Amnón abusó sexualmente de Tamar. Y Absalón, siendo su hermano, hace todo un plan para matar a Amnón, su hermano solamente de padre. Obviamente en venganza por lo que hizo a su hermana Tamar. Y aquí es donde empezamos a ver cómo opera este espíritu, el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón aprovecha los errores, equivocaciones, conflictos, pleitos, fallas, pecados que ocurren en familia para operar. Ahora, ¿qué familia me dan que no tenga fallas? ¿Qué familia me dan que no tenga cierto tipo de conflictos? Porque somos humanos, porque somos falibles, porque cometemos errores. No hay familias perfectas. Entonces, Absalón, o el espíritu de Absalón, aprovecha esos errores, las fallas, los pleitos, los pecados que ocurren en la familia para poder operar. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que opera? Dice la Biblia que una vez que Absalón mata a su hermano Amnón, lo primero que hace él es huir. Huyó de la casa de su padre, huyó lejos de su familia para no ser encontrado culpable. Y aquí está lo primero. Absalón se equivoca y no enfrenta las consecuencias de sus actos. Es el espíritu que no deja que la persona enfrente las consecuencias de sus errores. Todos cometemos errores. Todos pecamos. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Absalón huye. Absalón no enfrenta. Absalón no quiere sufrir las consecuencias de sus malas decisiones, de sus pecados y de sus errores. Entonces se va lejos del rey David. Ahora, el problema fue este. El rey está enojado, está triste, está molesto. Un hijo muerto, una hija abusada por su propio hermano. Y el que mata al hijo, ahora resulta que ya no está con él.
Y dice la Biblia que pasó el tiempo del luto y del disgusto y de la molestia del rey en el capítulo 13, versículos 38 al 39 de segundo libro de Samuel. No les voy a leer todo el capítulo porque no terminaríamos. Absalón está 3 años en un lugar llamado Jesur. David, ya consolado por la muerte de Amnón su hijo, había superado el daño que Absalón le había hecho a su hija y David deseaba ver a su hijo, pero David nunca lo fue a buscar. David nunca lo mandó traer. Y en el capítulo 14 encontramos que un hombre muy cercano al rey David se llamaba Joab. Joab era el capitán del ejército, el general del ejército de David. Era primo hermano de Absalón. Ve la manera o idea una manera de acercar a David a su hijo. Y entonces toma una mujer muy astuta para convencer al rey de que haga volver a su hijo Absalón allí a la ciudad donde David estaba. La Biblia dice que Absalón regresó, pero en el capítulo 14, versículo 24 de 2 Samuel, cuando Absalón regresa, David no lo quiso ver y le dijo a Joab: dile a Absalón que vaya a su casa y que no vea mi rostro. Absalón está 3 años lejos de su padre. Su padre no busca la reconciliación. Su padre no trata de arreglar el problema. Pero por otro lado, cuando ya lo hace regresar, dice: no quiero ver su rostro y que se vaya para su casa. Por lo que yo alcanzo a ver, hay un error en David al traerlo, primeramente al no buscarlo. Porque yo quiero decirle que en un conflicto familiar, los padres debemos buscar a los hijos. A veces queremos que sean los hijos, pero los que somos maduros, yo sé que en todo lo que voy a compartir hoy puede haber excepciones, pero normalmente la responsabilidad de la restauración de una casa y de la relación entre padres e hijos somos los padres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque somos los maduros, somos los responsables, somos la autoridad. ¿Sí es cierto o no? David no lo hizo y eso causó un daño, una lastimadura en el corazón de Absalón. Obviamente el espíritu maligno está aprovechando las fallas de David para influenciar a Absalón y que ocurra un espíritu de rebeldía. Por lo que vemos, hay un error en David al traerlo y no ver su rostro. Eso hiere, causa dolor y causa tristeza en Absalón. Y escuche esto: Absalón aprovecha los errores que comete la autoridad para operar. Yo quiero hablar de los hijos que están aquí. Una manera en que Absalón va a influir para que tú te rebeles contra tus padres es estar viendo sus errores. Y yo quiero decirte que todos los padres que estamos aquí tenemos errores. Pero Absalón busca, señala esos errores, maximiza esos errores para crear una rebeldía en tu corazón contra tu padre. No hay ninguna persona aquí que seamos padres que jamás se haya equivocado. Y Absalón aprovecha esos errores que yo tengo como pastor, puedo tener con mis hijos. Los puede aprovechar para operar en rebeldía en el corazón de nuestros hijos. Como le dije ahorita, maximiza los errores de alguien en autoridad. Hace ver la injusticia de la autoridad. Escuche bien esto. Hace ver la injusticia de la autoridad, pero no permite ver el pecado en la persona en la cual opera. Hay gente que se ha equivocado y de alguna manera la autoridad nos hemos equivocado en tratar el caso, pero realmente el error grave no es el de la autoridad. El error grave es de quien originó el conflicto. ¿Sí están conmigo? Y a veces no sabemos cómo operar. Entonces, ¿qué es lo que hace Absalón? Absalón maximiza los errores de la autoridad. Hace ver la injusticia de la autoridad, pero no deja ver el pecado de la persona en la cual opera. Algo así como lo que dijo Jesús: ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Así opera Absalón. Hace sentir víctima a la persona y no le permite ver que, si bien es cierto, papá se equivocó, quien originó la equivocación de tu papá no fue el papá, fue el hijo. Pero el hijo maximiza el error del papá para rebelarse contra él. No sé si me estoy explicando. Y eso sucede también a nivel espiritual. Hace ver a la persona, los líderes se equivocaron, el pastor
pastor se equivocó, y hace ver que su error fue muy pequeñito y le echa la culpa a todo mundo de que no fue tratado bien, de que no le pusieron atención, de que esto y que aquello, y no le hace ver el propio error que está cometiendo, y que incluso llevó a la autoridad de equivocarse, porque si la persona o el hijo no se hubiese equivocado, la autoridad tampoco. ¿Están conmigo? ¿Están muy serios? ¿Están pensando? Quien originó que David se equivocara, sí se equivocó David, diga conmigo, sí se equivocó David. Pero ¿quién originó el error de David? Pues su hijo Absalón. Pero el espíritu de Absalón te hace ver que es más grave el error de la equivocación que el que se equivocó porque tú lo provocaste, que tu propio error o nuestro propio pecado. David se equivocó, pero Absalón más. No era fácil para David enfrentar al hijo que mató a otro de sus hijos y que le hizo un tremendo daño a su hermana. Claro, no fue por él, se supone que debe haber sido. El deber ser era que David buscara a Absalón. Y se equivocó, pero quien originó el error de David fue su propio hijo. Papás que están aquí, seguramente nos vamos a equivocar en la vida. Yo le pido a Dios que nos ayude a nosotros a equivocarnos lo menos que podamos. Y gloria a Dios que para eso estamos buscando la presencia de Dios y la sabiduría del Señor, amén. Yo quiero decirte, nosotros que estamos buscando al Señor llevamos menos riesgo que los que no lo buscan, amén. Esperamos, nos vamos a equivocar, pero equivoquémonos lo menos. Y si por alguna razón lo hacemos, no le abramos puertas al espíritu de Absalón. Seamos los primeros en buscar la reconciliación con nuestros hijos. Hijos que están aquí, si el error de tu autoridad, tu padre o tu padre espiritual, es la consecuencia de lo que tú hiciste, no dejes que Absalón te haga sentir como víctima, porque tú también eres responsable. Y si tú no hubieras originado ese error, la autoridad no hubiera cometido ese error. ¿Qué hace Absalón? Absalón maximiza los errores de la autoridad y minimiza los errores de la persona en la cual opera. Entonces el papá regaña al hijo y el hijo hace, no, qué escándalo el hijo. ¿No les ha pasado que está regañando a su hijo? Y, ay, es que tú nada más estás viendo lo malo, no ves lo bueno. Tantas cosas que hago buenas, ¿sí me explico? ¿Pasa o no pasa? O nomás le pasó a un pastor que yo conozco que no sé. ¿Sí? ¿Por qué no me cuentas todas las buenas? Nomás me cuentas la mala. ¿No? ¿Alguien le han dicho así? ¿No? Y maximiza el error de la autoridad y minimiza. O sea, sí me equivoqué, pero cuéntame todas las buenas. He hecho 10 buenas. Es que tú estás para hacer puras cosas buenas. Y cuando te equivoques, te tenemos que señalar con la ayuda de Dios, porque queremos bendecir la vida de nuestros hijos, amén. Hijos que están aquí, adolescentes que están aquí, tú estás siendo formado para hacer cosas buenas. Y si haces 10 buenas y una mala, por esa mala te tenemos que corregir. Los papás digan aleluya, amén. Claro. Eso sucede en las relaciones, sucede en los trabajos. De repente el gerente le llama a usted, oye, pero es que nomás me equivoqué una vez. Es que a ti te pagan para no equivocarte. Y puedes hacer 100 buenas y una mala, se tiene que llamar la atención. Amén. Porque si no se llama la atención, entonces te vas a volver a equivocar y volver a equivocar. Y más cuando la consecuencia del error es bastante grave. Entonces, Absalón maximiza los errores de la autoridad y minimiza los errores de la persona en la cual opera. Pasan 2 años que Absalón regresa. Recuerde que David manda por él, le dice, no quiero ver tu rostro, vete a tu casa. Pasaron 2 años y David no quiere ver su rostro. En esos 2 años, el espíritu de rebeldía operó tremendamente en el corazón de Absalón. Y aquí está otra enseñanza, amados. Absalón, o el espíritu de Absalón, aprovecha los conflictos o situaciones no arregladas a tiempo para dañar el corazón de las personas y provocar rebelión. Absalón aprovecha los conflictos o situaciones no arreglados a tiempo
para dañar el corazón de los hijos, o de las personas, o de los hijos espirituales, y provocar su rebelión. Absalón aprovecha la amargura, el resentimiento, el dolor, resultado de conflictos, problemas no arreglados a tiempo para dañar el corazón de una persona. Y usted y yo vamos a cerrarle la puerta al espíritu de Absalón arreglando las cosas ya. Hay personas que tienen conflictos de 5 años con sus hijos, o 4 años, o 6 meses. Entre más tiempo te tardes, el corazón de tu hijo está siendo de alguna manera, o está tratando de ser Absalón, manipularlo o influenciarlo para provocar una rebeldía que a la postre le puede costar la vida. Entonces, papás que están aquí, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Así es de que hay un conflicto con los hijos, no nos vamos a dormir hasta que arreglemos este conflicto. Hay un conflicto con la esposa, no se duerma hasta que se arregle. Le prometo muchas desveladas, pero de que se arregla, se va a arreglar con la ayuda del Señor. Absalón aprovecha los conflictos o situaciones no arreglados a tiempo para dañar el corazón. Entre más tiempo transcurra entre acontecimiento y su solución, más peligroso se vuelve el conflicto. Necesitamos cerrarle la puerta a Absalón de manera inmediata. ¿Cómo? Arreglando de inmediato. Conflictos no arreglados en casa, en la familia espiritual, son una puerta abierta para que Absalón opere. La Biblia dice: no le des lugar al diablo. No le des lugar al enemigo. Por eso, y lo que sigue después de no le des lugar al diablo es: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si se pone el sol sobre nuestro enojo, le damos lugar al diablo. Tenemos que buscar la manera, con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, con humildad, buscar el arreglo de conflictos, aún en relaciones interpersonales, aún en relaciones de familia, aún en relaciones de trabajo. Busquemos la manera de arreglar los conflictos, porque el tiempo que transcurre es usado por espíritus malignos para venir a dañar el corazón de las personas. Cuando Absalón se da cuenta de que David no lo manda a llamar, hace una serie de cosas para lograr verlo. Y manda a llamar a Joab para que interceda por él ante el rey, y Joab no acude. La razón por la que creo que Joab no acude es porque dijo: el rey no lo quiere ver, ¿para qué voy y le digo que lo vea? Cuando Absalón ve que Joab no viene, dijo: le voy a llamar la atención a Joab. Y Joab tenía un campo de cebada pegado al campo de Absalón. Y le dijo a sus sirvientes: préndanle fuego al campo de cebada de Absalón, de Joab. Y fueron y le prendieron fuego. Quemaron la cosecha. Cuando Joab se da cuenta, entonces le dice a Absalón: ¿por qué estás quemando mi campo? Dijo: porque tú me trajiste para ver al rey. El rey no me quiso ver. Han pasado 2 años. Te mandé llamar a ti, Joab, para que intercedas por mí ante el rey, y no quisiste venir. Pues esta es la manera en que yo te atraje. Y entonces Joab va y habla con el rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 33. Vino pues Joab al rey y le hizo saber que Absalón quería verlo, le hizo saber que le había quemado su campo de cebada. Entonces llamó el rey a Absalón, el cual vino al rey. Y cuando vino al rey, ¿qué hizo Absalón? Diga conmigo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Qué podríamos pensar de esto? Santo remedio. Ya Absalón se humilló y el rey lo abrazó y lo perdonó. Diga conmigo: final feliz. Pues no. Ese no fue el final. Había tanta rebeldía en el corazón de Absalón por los errores cometidos, como dije ahorita, consciente o inconscientemente, que aparentemente se habían arreglado las cosas. Ya logró ver a su padre, él se humilla ante su padre lo besa. Sin embargo, había tanta rebeldía en el corazón de Absalón
que realmente su deseo ya no era ver a su padre y arreglar las cosas con él. Su deseo era ver a su padre para vengarse de él. Absalón usa la rebeldía y la traición para lograr venganza. Escúchenme bien, todo espíritu de venganza en la familia, entre hermanos, entre padres e hijos, o entre hijos y padres, o entre esposo y esposa, tiene que ver con Absalón. Porque Absalón es un espíritu vengativo que provoca rebeldía y traición. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 6, no lo leo, pero usted lo va a leer en su casa, vemos la astucia de Absalón para empezar a robar el corazón de Israel, de su padre. Una de las cosas que ideó para vengarse de su padre fue tratar de quitarle su trono, despojarlo de su autoridad, porque eso es lo que hace Absalón. Se rebela contra la autoridad para despojar a la autoridad. Entonces Absalón comenzó a hacer un pequeño ejército, y cuando la gente iba a ver al rey para algún asunto, él se ponía junto al camino antes de que llegaran con el rey y les preguntaba cosas como: ¿de dónde son? ¿Cuál es tu problema? Y cuando ellos le contaban, decían: oye, tú tienes razón, pero que lamentablemente no hay quien te escuche de parte del rey. Ojalá yo fuese el juez, porque de esa manera entonces yo podría ayudarte a ti. Quiero que vean cómo se expresaba en el capítulo 15, versículos 4 al 6 de segundo de Samuel. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Dijo: voy a despojar a mi padre de su trono, yo voy a ser el rey. ¿Sabe cuánto tiempo hizo eso este hombre? 4 años. 4 años trabajando con el corazón del pueblo para poner el pueblo en contra de su propio padre. Cuando él se hace fuerte, dijo: es el momento de yo tomar el trono. Una vez que se siente fuerte, se autoproclama rey, tratando de ocupar el lugar de su propio padre, porque así opera Absalón: usurpa el lugar de la autoridad. Quiere estar por encima de la autoridad. Hijos que están aquí, jóvenes, adolescentes que están aquí, cuando tú quieres estar por encima de la autoridad de tus padres, inconscientemente es posible que estés siendo influenciado por un espíritu de error, el espíritu que operó en Absalón para ponerse sobre la autoridad de su padre. No solamente es tu coraje, no solamente es tu impotencia de que mi papá no me comprende. Hay espíritus detrás operando y aprovechando los errores, aprovechando las debilidades nuestras para venir a robar y a matar y a destruir. En la familia natural, los hijos no reconocen la autoridad de su padre, se rebelan contra ella y se ponen ellos bajo su propia autoridad. Dicen: yo soy mi propia autoridad. No lo declaran abiertamente, pero con sus hechos lo demuestran. La rebeldía contra la autoridad paternal está incitada por el espíritu de Absalón. Ahora, ¿cómo opera en una familia espiritual? ¿Se los platico o se los platico hasta la semana siguiente? Pues los de arriba no quieren, los de arriba. ¿Cómo opera en una familia espiritual? Lo vamos a ver muy rápido. Absalón puede operar en los hijos espirituales. Absalón opera en personas descontentas y ofendidas. Una persona inconforme, descontenta y ofendida es presa fácil del espíritu de Absalón si no se cuida. Por eso tiene que mantener su corazón sano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Absalón opera en personas descontentas y ofendidas, principalmente en los que tienen cargos de liderazgo. Padre Santo. Una característica muy peculiar es que Absalón no deja a las personas acercarse a la autoridad. ¿Sí? Porque el que nada debe, eso no viene en la Biblia, pero es cierto, ¿verdad?
Y cuando las personas se empiezan a distanciar de la autoridad, cuidado porque puede haber un espíritu operando. Entonces, ¿qué es lo que hacía Absalón? No te acerques a David. Yo estoy aquí para defenderte. Yo estoy aquí para ayudarte. Pero no te acerques a David. No sé si alguna vez le han dicho a usted, no vayas con el pastor, está muy ocupado. Él no tiene tiempo para ti. Para eso Dios me puso aquí. Aleluya. No digo que todos los que hacen eso traen a Absalón encima. Pero por si las moscas, usted sepa. ¿Sí me estoy explicando? Porque no dejan que la gente se acerque a la autoridad. El rey está muy ocupado, pero aquí estoy yo. Si yo fuera la autoridad, te aseguro que las cosas serían diferentes. ¿Sabe lo que hace Absalón en una familia espiritual? Adula a los que quieren engañar. Ahí en el versículo 3 del capítulo 15 les dice, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te escuche de parte del rey. Y empieza a adular a la persona. Y esa adulación provoca el engaño. En las congregaciones y las iglesias, Absalón es el principal promotor de las divisiones. En un grupo de fe, en una casa de fe que se divide, Absalón está detrás. Porque Absalón sabe que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Detrás de cada división y de resultado de una rebeldía contra la autoridad establecida por Dios está operando el espíritu de Absalón. Ahí en el versículo 4 les dice, si yo fuera el rey, las cosas serían diferentes, porque yo les haría justicia. Si yo fuera el líder de este grupo familiar, les aseguro que yo les traía carne asada en cada célula. Si yo fuese el director de este lugar o el líder de este lugar, las cosas estarían mejor. El grupo de alabanza estaría mejor. Los rugieres no serían rugieres, serían ujieres. Aleluya. ¿Sabe otra cosa como puede identificar a Absalón? ¿Quieren saber o no quieren saber? Absalón nunca va a hablar mal de la autoridad, pero la va a hacer ver mal. Ahí va de nuevo. Nunca te va a hablar mal de la autoridad. Absalón nunca habló mal de su padre. Nunca habló nada mal de su padre, pero sí hizo ver mal a su padre. Y en un lugar, en un grupo, en una familia espiritual, Absalón no habla mal de su padre, porque sabe que es detectado, sí lo hace. Imagínense, bueno, espero que así sea. Que alguien venga y le diga, el hermano Paco, esto que usted cree, ¿qué traes con mi pastor? Bueno, gracias hermano por delante. Creo que los de la primera reunión estaban más conmigo que... Pero yo estoy seguro que hace poquito una persona mencionó algo ahí en las redes y se le fueron con todo. Gloria a Dios. Yo estaba acá. Absalón sabe que si habla mal de la autoridad, se echa encima a la gente. No va a hablar mal nunca, pero va a hacer ver sus errores. No, mira, el pastor tiene un gran corazón. Es un siervo de Dios. Es un hijo del Altísimo. Casi serafín con maestría en querubín. Pero después empieza a hacer ver los errores del pastor, los errores del líder, los errores del padre. Hablando en el sentido natural. No, sí, mi papá es bueno, pero es que mi papá esto y esto y esto. No, sí, mi papá me da de comer y paga mis estudios, pero mi papá esto y esto. Y te hace ver que tu papá es bueno, pero muy malo para actuar. Aleluya. Así opera Absalón. Absalón nunca va por el camino correcto. No habla mal, pero critica. Hace seguidores no hablando mal de la autoridad, pero sí haciéndola ver mal.
Guía a los que le siguen hasta convencerlos de rebelarse contra la autoridad, sacándoles de una iglesia, de una congregación o dividiéndola y a la vez dañándola. Absalón no se muestra agresivo nunca. Usted no ve nunca a Absalón, no, ¿por qué mi papá? No, nunca. Usted siempre lo ve tranquilo. ¿Sabe usted que hay una rebeldía pasiva y una rebeldía activa? ¿Cuál es la más peligrosa, hermanos? ¿La activa? No, la pasiva. Sí, como aquella muchacha que le decía a su papá, Juanita, levántate. No me levanto. Hijita, Juana, no me digas Juana. Bueno, Juanita, levántate. No me levanto. Juanita, levántate. No quiero, pero ya levántate. No, bueno, ¿sabes? Y se va a quitar el cinto y dice, ¿te levantas o qué? Me levanto. Pero le dice, papá, aquí donde me ves parada, por dentro estoy sentada, papá. Esa Juanita pasó de la rebeldía activa a la rebeldía pasiva. Están parados, pero por dentro están dentro. Por fuera, Dios le bendiga, pastor, pero con el puñal en la espalda. Entonces, sácamelo. Porque la rebeldía activa se detecta así, la rebeldía pasiva es engañosa. Cuidado, papás, con la rebeldía pasiva de sus hijos. Cuidado. Hay papás que se han equivocado porque piensan que sus hijos son muy obedientes, pero son rebeldes pasivos. Y cuando te das cuenta, ya tienes un problema tremendo. Y si hay hijos aquí, tú no seas un rebelde, ni rebelde pasivo ni activo, con la ayuda del Señor. Amén. Y vamos a cuidarnos, porque Absalón no tiene misericordia. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6, roba el corazón de la gente, los besa. No se muestra agresivo, se muestra comprensivo para ganar terreno. ¿Sabe otra cosa que hace Absalón? Absalón es de los que hacen ver todo muy espiritual. Absalón dijo, voy a ir a Hebrón, me voy a llevar a 200 personas y a todo ejército. Ya traía un ejército más o menos como de 12,000 hombres, Absalón, contra su papá. Y le dice a su papá, papá, voy a ir a Hebrón a pagar mis votos que hice a Jehová. No iba a pagar sus votos que había hecho el Señor. Iba a Hebrón para ahí autoproclamarse rey y quitarle el trono a su padre. Escuche esto. Absalón hace ver que las cosas son espirituales cuando en realidad no son espirituales. Voy a ir a pagar mis votos a Jehová. Y el papá dijo, no, pues está bueno, vas a la reunión de las 8 del castillo. Sí, no, ahí está la cosa bien. Pero la intención de Absalón era quitarle la autoridad a su padre, haciéndolo ver como muy espiritual. Oye, mi hijo, ¿cómo puedo desconfiar de mi hijo si va a cumplirle un voto al Señor? Ahí en el capítulo 15, versículo 7 dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Era una mentira. La idea era autoproclamarse rey. Absalón tiene otra peculiaridad. Engaña a gente sincera y sencilla para lograr sus propósitos. Toman gente inocente, sencilla, que no sabe nada y los envuelven. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Cuidado, hermanos. Hay gente linda, de buena fe, pero estaba siguiendo un corazón rebelde, porque había un espíritu de engaño. ¿Cuánta gente hay que sigue corazones rebeldes porque hay un espíritu de engaño? Yo le pido al Señor que todos los que estamos aquí tengamos discernimiento espiritual para discernir la obra del enemigo. Amén. Acuérdense que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo decía, yo temo
que como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fueron 200 hombres con sencillez de corazón, porque Absalón iba a pagar voto ¿a quién? A Jehová, cuando su intención era totalmente lo contrario. Había una rebeldía operando en su corazón para destronar a su propio padre. Absalón causa tremenda tristeza donde él se encuentra, donde llega, donde opera, ya sea una familia natural o ya sea una familia espiritual. Es un espíritu que hace un tremendo daño y causa una tremenda tristeza, causa lágrimas en familias, causa lágrimas en grupos de fe, causa lágrimas en las congregaciones. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y David, imagínese David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, aquel que hizo los salmos, que alaban, que exaltan al Señor, que un día pecó contra Dios pero se arrepintió, y que Dios dijo de David: he hallado un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo le diga que haga. Ahora David se da cuenta que Absalón ya tiene a gran parte del ejército de su lado, tiene a los ancianos de Israel de su lado, y le dan la noticia y le dicen: ¿sabes qué? Absalón no fue a pagar el voto a Jehová, David. Absalón fue a autoproclamarse rey, y los ancianos y algunos príncipes del pueblo lo han declarado rey. Y David dijo: se acabó, Absalón me va a matar. Y ahí es donde sucede lo que vamos a leer en el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras ellos subían. Absalón llegó el momento en que usurpó la autoridad, y solo él se adjudicó solo la autoridad, porque Absalón usurpa el trono del rey, usurpa la autoridad. Nadie se la dio, él se la adjudicó. Pero lo más tremendo es esto: Absalón está decidido a matar, a destruir si es necesario, para lograr sus propósitos. Escúchenme bien, los pensamientos de venganza o pensamientos de muerte en momentos de coraje, Absalón está incitándolos, porque quiere cumplir su propósito. Yo no sé si algún hijo que está aquí algún día en momento de conflicto con su padre le pasó un pensamiento de: ojalá y te mueras. Allí está Absalón detrás, porque Absalón quiere destruir. Ojalá y se destruya todo, porque Absalón quiere destruir. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 4. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres. 12,000 hombres ya traían. Y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo, Absalón. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y quiero que vea el versículo 4. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Mátenlo, maten a mi padre. Si es necesario que esto se destruya para lograr mi propósito, hagámoslo. Si es necesario que muera mi padre para lograr mi sueño y para cumplir mi propósito, hagámoslo. Amados, en la familia natural, los pensamientos de muerte hacia los padres están incitados por Absalón. Alguien con un sentido humano no tiene esos pensamientos. Detrás de ese pensamiento de muerte está Absalón. En la familia espiritual, los pensamientos de muerte o destrucción contra la obra de Dios o contra la autoridad establecida por Dios están incitados por Absalón. Las consecuencias lamentables. Absalón tarde o temprano termina mal. Será cuestión de tiempo, pero todo lo que está influenciado por ese espíritu terminará mal. ¿Cómo terminó Absalón? Vamos al versículo 9 del capítulo 18 de 2 Samuel. Y se encontró Absalón con los siervos de David,
obviamente cuando ya iban a enfrentarse el ejército de David con el ejército de Absalón, el ejército que había formado, David les dijo: por favor, no toquen a mi hijo Absalón, no le vayan a matar. Sé que merece la muerte, sé que se ha sublevado contra mí, sé que me quiere matar a mí. Usted recuerda que David tenía un corazón lindo. Saúl, que era su acérrimo enemigo, tuvo la oportunidad de matarlo y nunca lo hizo. Pues menos iba a matar a su propio hijo. Y les dice: tengan misericordia de mi hijo Absalón, por favor no lo maten. Y entonces, dice el versículo 9, se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Se quedó colgado. Dicen que tenía una cabellera. Yo creo que yo no hubiera tenido ese problema con las ramas, pero creo que a mí no me hubiera pasado lo de Absalón, hubiera sido por otro lado. Pero cada que le cortaban el pelo, sacaban kilos de pelo. Y se le queda la cabellera entre las ramas y se queda suspendido. Alguien lo ve y dice: no, yo no puedo tocarlo. Alguien del ejército de David lo ve y dice: yo no lo puedo tocar, porque yo recuerdo muy bien que su papá dijo que tuviéramos misericordia de su hijo Absalón. Y entonces dijo: no lo voy a hacer. Y entonces él va con Joab, el general del ejército de David, y le dice: Joab, encontramos a Absalón suspendido entre las ramas de un árbol. Y dijo: ¿y por qué no lo mataste? No, ¿cómo lo iba a matar? Si el rey David nos dijo que tuviéramos misericordia de su hijo. Y entonces Joab respondió lo siguiente en el capítulo 18, versículos 14 y 15. No malgastaré mi tiempo contigo, le dijo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. 3 dardos en el corazón, 10 escuderos matándolo. Lo más impresionante es que Absalón debería haber quedado sepultado en los sepulcros de los reyes, porque era hijo de un rey. Y él terminó en un montón de piedras. Segundo de Samuel 18, 17. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Que Dios nos proteja, ya sea de ser víctimas del espíritu de Absalón, pero que también Dios me proteja a usted y a mí de no ser usados por Absalón para influir negativamente en otros. Esta enseñanza está hecha para eso: discernir la obra del enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Papás que están aquí, esa rebeldía que está en tus hijos puede ser el espíritu de Absalón operando, y tú tienes que meterte en ayuno y oración, y en lugar de pelear con tu hijo, pelea contra el espíritu que está detrás, para que en el nombre de Jesús, por la autoridad de la sangre, del nombre y de la palabra del Señor, tus hijos sean verdaderamente libres. Podría ser. Yo vuelvo a repetirle, yo no estoy sobreenfatizando esto, pero puede haber un espíritu operando, un espíritu de rebeldía detrás. Y la guerra espiritual no se pelea con armas convencionales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Amén. Con armas espirituales, con el poder de la palabra, con la alabanza y la adoración, con el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús, con el testimonio de integridad de nuestra vida, podemos deshacer las obras del maligno. Amén. Y vuelvo a repetirles, se lo he dicho muchas veces durante estos mensajes del 20 de julio para acá. No comparto esto para que usted ande todo paranoico. Ahí viene Saúl, ahí viene Balaam, ahí viene Coré, ahí viene Absalón. No. Que usted sepa cómo opera, y que en el momento preciso el Espíritu Santo le recuerde las cosas que Dios le ha hablado.
Amén. Y que en el nombre de Cristo usted no sea víctima del espíritu de Absalón. Porque el fin de Absalón es destruir. A eso vino el ladrón, para robar, para matar y para destruir. Pero que Dios me libre a mí de ser usado por Absalón y hacer daño también. Y que Dios le libre a usted. Y que con la ayuda del Señor podamos vivir una vida de libertad completa en nuestro Padre Celestial. Dele la gloria al Señor. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a ministrar.